Buenas tardes. Sin dudas, un abominable crimen político que, tal y como denunciara el mismo presidente Lasso, adquiere un carácter terrorista porque fue en plena calle, entre una multitud de personas, se hicieron decenas de disparos, resultaron heridas muchas más personas, en fin, una escena terrorífica digna de una ficción, y otra vez aprendemos que la realidad supera todo. Para los que a esta altura no han visto el video que de antemano advertimos su violencia, así sucedió. Pero ¿quién es este hombre? Pues es uno de los 8 aspirantes a presidente en el proceso electoral que tendrá lugar dentro de 10 días. Unos comicios adelantados porque el actual mandatario aplicó en mayo pasado por primera vez en la historia del Ecuador la muerte cruzada o la disolución de poderes. Fernando Villavicencio, de 59 años, tenía poca experiencia política, solo un breve mandato como legislador de ese mismo Congreso anulado por Lasso, y antes de eso fue sindicalista, asesor político y periodista. No tenía muchas posibilidades de triunfo, según las encuestas estaba en una posición intermedia entre el 4º y el 5º puesto de intención de voto, con fluctuaciones en su perfil político de una izquierda moderada a centro, y hoy por hoy se le asociaba a la derecha, incluso cercana al oficialismo, pero por lo que sí trascendía era por ser un reconocido anticorreísta. Y esto sí incide en las consecuencias que viene teniendo ya este asesinato. ¿Por qué digo esto? Porque a más de uno, incluido influyentes medios de comunicación, ya se le ha ocurrido acuñar que los seguidores del exmandatario Rafael Correa o el propio Correa podrían estar detrás de los sicarios, así como se oye. Han rescatado incluso del pasado frases atribuidas a Correa. Pronto se te acabará la fiesta, o nuestra venganza personal será contundente. Y es que durante el mandato correísta, Villavicencio realizó publicaciones periodísticas en las que exponía presuntos casos de corrupción vinculados a Correa y a su gestión, y por ello, en aquel momento, fue condenado a prisión por lo que se consideró injurias contra el presidente. Pero huyó del país y desde entonces es un acérrimo rival del correísmo. Para que el movimiento Revolución Ciudadana no volviese al poder fue que Villavicencio dijo que se postuló a las presidenciales. La pregunta es, ¿en realidad una fuerza política que va a la vanguardia en los comicios con su candidata Luisa González, que dominó el panorama político en las elecciones seccionales pasadas, va a cometer un crimen público con el método del sicariato contra un reconocido adversario? Pero escuchen, que no es el que le hacía la sombra real. Correa ha dicho de inmediato que de lo que se trata es de sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, y calificó de fallido al Estado que permitió esta atrocidad. Atrocidad que por demás no es aislada. Ya asesinaron hace poco a un alcalde, a un candidato a legislador, y antes de eso a reconocidos deportistas, a niños, y varios capítulos merece aparte la violencia desproporcionada en las cárceles en todo el país, contra la que justamente Villavicencio había hecho campaña. Quería aplicar un sistema medio a lo Bukele de una mega cárcel y cero mafias, así lo exponía. Con las mafias no se pacta, aunque me amenacen, con las mafias no se pacta, no vamos a pactar. Él mismo reconocía que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la connivencia del poder político. Viene otra pregunta: ¿bajo cuál poder político, bajo cuál o cuáles presidencias es que se ha disparado esta criminalidad en extremo? Es curioso que en la gran mayoría de los artículos que se publican sobre los hechos entre ayer y hoy haya un párrafo de antecedentes que dice textualmente: entre 2005 y 2015 millones de personas salieron de la pobreza gracias al auge petrolero, cuyas ganancias se invirtieron en educación, atención médica y otros programas sociales. Y luego dice que en los últimos 5 años el país sudamericano se ha visto consumido por la violencia relacionada con el narcotráfico. Pero esos escenarios no tienen sujeto. Nadie dice que en el primer caso gobernaba Correa y que después, con Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el panorama cambió. Omisiones muy convenientes que, si fuera la inversa, otra sería la historia. Los dolientes de Villavicencio se han dado cuenta de esto y han responsabilizado al gobierno actual. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país, la grave crisis delincuencial
que estamos viviendo. Le hago responsable al gobierno nacional. No nos permiten pasar a ver su cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Qué se está tratando de ocultar? ¿Qué órdenes han dado para que no se nos permita pasar a medicina legal? No solo no dejan ver el cuerpo de Villavicencio, sino que uno de los sicarios que fue herido cuando intentaba huir, lejos de ser llevado a un centro de salud para salvarlo, se llevó a un centro policial y murió en el camino. ¿Y por qué no hacer lo posible por salvar ese testimonio? Por no hablar de las noticias falsas que no tardaron en aparecer de unos encapuchados atribuyéndose la autoría del crimen. Enrarecido todo el panorama. Y es que Ecuador se les ha ido de las manos a gobiernos que no frenaron a tiempo ni la delincuencia ni el crimen organizado, porque se centraron en otras urgencias que tampoco resolvieron. En esta recta final, por decreto de Lazo, no hay ninguno sobre seguridad y todo sobre economía. Y a río revuelto, o lo que es lo mismo, a crisis política como la creada en estos meses, ganancia de pescadores, unos definitivamente muy violentos y empoderados. Así me despido, hasta un próximo encuentro.